Vamos a empezar a definir el desarrollo infantil y vamos a tomar un ejemplo. Un niño de 3 años que acude a la consulta de salud en un sano, que no tiene antecedentes prenatales identificados inicialmente, que aún no habla pero se comunica usando gestos, vocalizando y mirando para hacer pedidos, también se comunica para mostrar o dirigir la atención de los papás hacia sus actividades. Las vocalizaciones que usted ha escuchado son algo limitadas en rango. Escucha cuando es llamado, comprende indicaciones sencillas, pero no cuando las mismas son más complejas. Como por ejemplo, voy a buscar una cuchara que dejé sobre la mesa. Duerme de manera natural y sin problema. Come selectivamente, aunque la familia logra introducir alimentos variados en ciertas preparaciones. Suele enojarse con intensidad cuando recibe una negativa o cuando algo no sale como él. Los papás se muestran estresados cuando esto ocurre y en ocasiones han castigado al niño de manera física y con frecuencia a través de la suspensión de actividad, como por ejemplo usar la televisión o el celular. La mamá de este niño ha transitado recientemente situaciones difíciles como el fallecimiento de su mamá y la abuela del caso, luego una larga enfermedad. Por este mismo motivo ha perdido su trabajo y ha tomado recientemente un nuevo empleo. Tuvo dificultades económicas y ella piensa que esto ha derivado en el retraso del niño. Resumiendo, tenemos un niño con ausencia de lenguaje, que vocaliza de manera frecuente pero que esas vocalizaciones tienen poca variabilidad, que se comunica, la comunicación no verbal, digamos que parece adecuada, que tiene un temperamento algo difícil. Hay situaciones psicosociales que fueron importantes y nos preguntamos si puede haber culpa o sentimiento de culpa y nos preguntamos tal vez, una de las primeras preguntas que nos hacemos es si podemos sospechar de algún problema de audición. Bueno, en este caso nos va a disparar un poquito, vamos a definir qué es el desarrollo, vamos a tratar de establecer un posicionamiento, que es un poco lo que venimos haciendo, y vamos a discutir un poco más en detalle cuáles son los determinantes del desarrollo, y vamos a empezar a introducirnos en cómo se evalúa, ¿sí? Los modelos teóricos de utilidad para la clínica y el razonamiento clínico de la evaluación, ¿sí? Vamos a empezar un poquito, eh, nos gusta pensar al desarrollo como algo parecido al aprendizaje, ¿no? Como la posibilidad de nuevas habilidades, ¿no? Y en general se encuentra en una situación en que aumenta la complejidad o hay cambios culturales y funcionales. Estas nuevas habilidades se aprenden en contexto, lógicamente, tienen una base genética, implican cambios en el cerebro, se producen en toda la vida, pero hay periodos sensibles y periodos críticos. Y existe cierta relación entre los logros que se van produciendo en diferentes momentos, ¿sí? Esto lo podemos relacionar un poco con lo que hablamos anteriormente, y es uno de los fundamentos de las intervenciones tempranas y sostenidas, ¿no? Ir logrando logros que después sirvan para nuevos. Además, un poco volvemos a meter estos conceptos desde una perspectiva social. El desarrollo de las personas contribuye al desarrollo social de las comunidades y al desarrollo económico, y esto es un círculo virtuoso, ¿no? Mayor cohesión social, comunidades más desarrolladas, mayores posibilidades para la infancia, ¿no? Y las comunidades más cohesivas, bueno, facilitan la participación y la salud. Por eso muchas veces uno siente que el eje de la cuestión son las políticas públicas y las políticas familiares. Desde una perspectiva estratégica necesitamos sí o sí centralizar la atención en el primer nivel por la prevalencia que tienen las situaciones de desarrollo, que es fundamental profundizar la interacción entre salud, educación y trabajo social, y tener una mirada obviamente ecológica y funcional. Bueno, veamos un poco los periodos críticos, son momentos en los cuales si un estímulo que favorece el desarrollo no está presente, esas habilidades podrían no producirse, como por ejemplo si no tenemos la posibilidad de estar estimulados por la luz, el desarrollo de la retina puede verse bastante afectado, ¿no? Y esto tiene un periodo crítico muy corto. Bueno, por eso las cataratas congénitas, digamos, son de búsqueda activa en todos los recién nacidos.
Estar expuesto al habla también tiene un periodo crítico un poquito más prolongado para la función que sería el desarrollo del lenguaje, ¿no? Por eso también la búsqueda activa de problemas auditivos, mientras más temprano mejor, y pasando a esta edad puede ser muy tarde usarlo. La figura de apego primario, esto tiene una aplicación, bueno, para cuando eh, existe la necesidad de adopción, ¿cierto? Este, si esta adopción se produce posteriormente a esta edad de 4 aproximadamente, es más difícil, no es que sea imposible, pero es más difícil que se produzca un vínculo de la intensidad que se produciría en contextos naturales, ¿no? La nutrición adecuada es importante para el desarrollo cognitivo. Por ejemplo, la anemia sin tratamiento adecuado puede afectar el desarrollo intelectual más adelante. La visión binocular, o sea, cuando los ojos están bien alineados y permiten, bueno, esto permite que ambos ojos desarrollen agudeza visual, ¿no? Y hay un límite un poco más amplio, que si no se corrige los defectos en la iluminación ocular, bueno, hasta los 7 años ya tenemos mucha posibilidad de ambliopía, o sea, una alteración de la agudeza visual del ojo que se encuentra. Más allá de los periodos críticos, también hay periodos sensibles en los cuales se supone que es mejor, es mejor estar ante los estímulos necesarios, ¿no? Y es probable que después igual sea bueno recibir los estímulos necesarios, pero en estos periodos sensibles es mucho para el autismo, las dificultades del lenguaje más severas, sobre todo los trastornos motores tal vez leves son difíciles de detectar y podría ser muy bueno detectarlos muy tempranamente, ni hablar los severos. La hiperactividad, ¿sí? Que en general, bueno, solemos estar este, llegando a la posibilidad de atención a partir de los 7, 8 años, muy frecuentemente, y si pudiéramos estar cerca de los 5, podríamos prevenir un montón de dificultades de familiar, y bueno, educar a la familia un poco para acompañar a los chicos con hiperactividad. O sea que, además de periodos críticos, ¿sí? También hay periodos sensibles. Entonces, el desarrollo hasta ahora vamos revisando un poquito el concepto, es un proceso en el que cambia la estructura cerebral y la función, ¿sí? Y que evidentemente esos cambios dependen de ciertos estímulos y están un poco programados genéticamente. Pero no solo es así de simple, ¿no? Que hay un programa genético y factores ambientales. También, sobre todo cuando pensamos en las condiciones del desarrollo, es más complejo. Y tenemos que ser cautos porque es común atribuir un poco todo a lo ambiental, ¿no? Por lo menos nosotros tenemos como un doble análisis. Nosotros hacemos foco en el contexto y en el ambiente a la hora de tratar de mejorar las posibilidades, pero en el contexto asistencial individual tenemos más precaución porque podemos generar más estrés, culpa, y además los determinantes del desarrollo no son tan sencillos, sobre todo cuando hay dificultad, ¿no? Una cosa es un desarrollo típico, sin mayores, digamos, situaciones en el que los factores del contexto están severamente afectados y eso puede generar ansiedad, problemas de conducta, y uno ahí le da un peso más a lo ambiental. Otra cosa es tal vez, como el caso que estamos presentando, un niño que tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje, eh, bueno, tal vez hay un peso más genético. O sea, tenemos que ser cautos, es complejo, venimos como de distintas como vertientes, ¿no? Este, aquellas que marcan que está todo un poco predeterminado por la genética, aquellas que marcan que el ambiente determina un poco todo lo que va a pasar, y esto quedó completamente desactualizado. Fíjense que la relación entre genes y ambiente es muy interesante. Esta es la teoría epigenética. Fíjense que en la colmena de abejas, que, bueno, son como clones, digamos, son idénticos las abejas genéticamente. Sin embargo, el aspecto físico, o sea, el fenotipo cambia a partir de un factor ambiental que es el alimento al cual están expuestos, ¿no? Aquellas que están expuestas a jalea real desarrollan un poco la característica de la reina y lo pueden hacer varias, pero la primera es la que un poco domina la situación, queda como
con ese aspecto. Y lo mismo pasa con otros tipos de abejas, con otros roles dentro de la colonia. O sea que siendo idénticas genéticamente, hay un factor ambiental que modifica cómo se expresan los genes y eso modifica o afecta, en este caso, el aspecto, ¿no? Bueno, esa es la epigenética que está en la naturaleza, que está en un montón de procesos de la naturaleza. También la epigenética está en un montón de procesos de los trastornos del desarrollo. En el caso por ahí más estudiado, más claro, en el que tal vez hay menos variables, entonces es más fácil de determinar, es la exposición al humo de tabaco ambiental, al humo de tabaco fumado ambiental en el embarazo. Pero la exposición sola no parece determinar hiperactividad y déficit de atención, sino que hay que tener una predisposición genética, ¿sí? Acá hay un estudio muy interesante que evalúa el polimorfismo del gen. El gen tiene que ver con receptores de neurotransmisores, no importa darle el detalle, y cómo la exposición prenatal, tabaco, más la presencia de ese factor predisponente, que no es una anomalía genética, pero es una variabilidad que un poco hace a un receptor que funciona distinto, un recaptador, por ejemplo, de neurotransmisores en la unión sináptica. eh, ese, esa exposición al tabaco parecería aumentar la expresión de ese gen que tiene una variabilidad, y bueno, eso afecta la función de control de impulsos y de determinar el tipo de conducta de la hiperactividad. Pero si además hay algún otro de los genes involucrados, la exposición se va a 9, la exposición y esta combinación de genes aumenta 9 veces el riesgo de hiperactividad. Entonces vamos viendo que no es tan sencillo a veces cuando uno dice, bueno, tal vez en la consulta tenemos un chico hiperactivo, y uno podría pensar como un poco en la línea de lo que veníamos incluso diciendo, bueno, el factor del contexto es muy importante, entonces uno podría decir, bueno, tal vez en este caso faltan límites o hay una situación de dificultad en los papás para manejar la conducta, y la realidad es que no hay una relación tan lineal y directa, es mucho más complejo. Los determinantes del desarrollo típico y los determinantes del desarrollo con algún tipo de dificultad son complejos, ¿sí? Pero en general podemos pensar que tiene que haber una base genética y algún factor ambiental. Muchas veces los factores ambientales son desconocidos por nosotros, porque, por ejemplo, los tóxicos están absolutamente en todos lados, entonces empieza a ser difícil identificar factores ambientales, ¿sí? Bueno, dentro de la genética, digamos, la mayoría de las personas no tienen un factor de riesgo genético. También existen procesos más raros, cromosómicos, alteraciones genéticas, cambios en el número de copias, son cosas más raras. Y también existen factores predisponentes que no podemos tampoco encontrarlos fácilmente, ¿eh? Tal vez hay como más información en la investigación que en la práctica clínica. Entonces, en general, cuesta mucho dar una explicación exacta cuando tenemos alguna condición del desarrollo en los casos individuales. Pero podemos nutrirnos un poco de la investigación, ya cuando hablemos de estudio, de TDAH, de trastornos del lenguaje, de discapacidad intelectual, bueno, iremos viendo un poco de parálisis cerebral, iremos viendo que siempre hay algunos factores genéticos identificados, algunos factores ambientales identificados. En algunos casos, como la parálisis cerebral, puede ser más clara la asociación, en otros, como el autismo, puede ser más compleja o con muchas más variabilidades, ¿no? Pero un poco la idea es ser cautos, ser precavidos a la hora de tal vez eh, interpretar lo que puede estar pasando en la conducta o en el desarrollo, porque tal vez podemos equivocarnos, bueno, podemos como generar más estrés, ¿no? Entonces por ahí tenemos niños como en el caso, este, que sabemos que los trastornos del lenguaje tienen una base genética, hay genes, digamos, identificados, hay genes probablemente que no están todavía identificados, pero hay como una base genética, ¿no? Entonces las circunstancias que ocurrieron en esa familia podrían no explicar del todo lo que está pasando con un chico que comprende, que tiene comunicación, pero que tiene una dificultad muy importante en el lenguaje expresivo. Bueno, vamos a ver un poco
vamos a empezar a ver cómo se evalúa y un poco mezclar con los modelos teóricos y el razonamiento clínico. Inicialmente en consultorio, en el contexto asistencial, dentro de lo que es el modelo ecológico, nos focalizamos en los primeros elementos. O sea, componente central que es la propia persona que estamos conociendo y los principales factores un poco inmediatos que son los familiares, los estilos parentales y el estrés parental. Por supuesto, como vimos, esto va a venir especialmente más adelante, situación, pero nosotros vamos tratando de mirar no solo el desarrollo, sino al mismo tiempo con qué familia estamos, cómo tal vez la familia nos va a ir marcando los tiempos en los que podemos ir trabajando la información. En algunos casos hay cierta regulación familiar, hay buenas habilidades parentales y tal vez podemos avanzar más rápido. En otros casos tal vez hay estrés en los papás o incluso depresión. Bueno, tenemos que ir tratando de ver en cada caso un poco, ir coordinando los elementos, ¿no? O sea, no estamos en un modelo médico específicamente, ¿no? Como podría ser una condición de la salud, ¿no? Menos una condición aguda, ¿no? En la cual tal vez no vamos a reparar mucho en estos factores del contexto si tenemos una situación de salud aguda que requiere tratamiento, intervención. Bueno, eso es un modelo médico. En cambio, acá estamos en un modelo más social, en el que tal vez nuestra propia intervención, si es más médica, clásica del modelo médico, puede no ayudar según cómo la realicemos, ¿no? Yo, por ejemplo, todos tenemos anécdotas de papás tal vez a los que hemos evaluado a sus hijos y que tal vez después nos han dicho lo difícil que fue la forma en la que le transmitimos la información, ¿no? Y de pronto vamos un poco aprendiendo que según un poco lo que vamos viendo de la familia, la manera en la que vamos explicando, el tiempo que vamos tomando, a veces ayuda mucho para, bueno, ¿no?, empeorar un poco el estrés familiar. Cuando evaluamos el desarrollo, es como que vemos áreas y tratamos de ver a dónde están, ¿no? Comparados con una especie de patrón del que nos marca un poco la edad cronológica. Vamos a empezar a hablar de edad cronológica, ¿eh? Y edad madurativa, ¿sí? La edad cronológica obviamente es la que tiene que ver con su tiempo de vida, digamos, y la edad madurativa un poco va a estar marcada en general por aquellas habilidades que están mejor, más preservadas. Esa va a ser un poco, ya vamos a ver áreas ahora en la siguiente presentación, pero muchas veces muchas áreas están explicadas por lo cognitivo, por lo intelectual. Si bien, por ejemplo, como en el caso de los 3 años no hablamos de cociente intelectual, hablamos de cociente de desarrollo, pero tienen cierta, por supuesto, cierta equivalencia, cierta relación, ¿no? De manera que el cociente de desarrollo a temprana edad se va a relacionar con el cociente intelectual más grande, y bueno, tal vez el tipo de juego, la autonomía en actividades de la vida diaria, el dibujo, si tiene buena motricidad, todos van a ser como un poco indicadores del nivel como madurativo, ¿no? Y más adelante del nivel intelectual. Pero siempre cada área, vamos a ver que cada área va a depender de varias funciones. Por ejemplo, el dibujo dependerá de la motricidad, dependerá de la autorregulación, ¿no?, para mantener la atención y la motivación en una actividad, y dependerá de lo cognitivo para hacer una representación simbólica de, por ejemplo, las partes del cuerpo o la figura humana. O sea que tenemos muchos elementos como para empezar a ver como acá imaginémonos la edad de 3 años, ¿no? Y la primera crucecita representa un área del desarrollo, eh, la segunda representa el lenguaje expresivo, en este caso, que está con retraso, ¿no? La siguiente podría representar el lenguaje receptivo o la comprensión, que en realidad en el caso que presentamos está mejor. La siguiente podría representar la comunicación no verbal, ¿sí? Pero ojo, porque cuando elegimos un test o una herramienta de screening, en general no están tan diferenciadas como yo estoy diciendo ahora. En general, vamos a ver en la próxima presentación, por ahí hablan de lenguaje y comunicación todas juntas. Entonces hay preguntas o ítems de lenguaje hablado, de comprensión del lenguaje y de habilidades de comunicación,
y no nos va a alcanzar para tener claro si tenemos un problema de la comunicación, como pasa en el autismo, o tenemos un problema del lenguaje expresivo, como pasa en los trastornos de desarrollo del lenguaje, o mixto del lenguaje, como también pasa en los trastornos de desarrollo del lenguaje. Entonces, un poco cómo se dibuja esto, ¿no? Imaginemos que en la primera crucecita representa el nivel de desarrollo, que está bien. Supongamos que tomamos test y habilidades visoespaciales, no verbales. ¿Sí? Ya vamos a ver, vamos a tener tiempo de entender bien a qué nos referimos, pero por ejemplo, poder copiar un círculo a los 3 años, bueno, es una habilidad visoespacial típica que sabe encastrar figuras tal vez cerca de los 20 meses, es una habilidad visoespacial bastante apropiada para los 20 meses, ¿no? Y esas son habilidades que no requieren ni siquiera escuchar, ¿no? O sea, hasta podemos tener un chico con hipoacusia que al ver la escena en la que estamos interactuando con elementos, entiende de qué viene la situación y puede resolver visoespacialmente el encastre o el dibujo del círculo. Entonces eso en general va a marcar más el punto en el que esperaríamos que esté en las siguientes áreas, ¿eh? Ese nivel como del desarrollo no verbal, por ahí en general es lo que casi siempre representa lo que después va a predecir un poco el desarrollo intelectual más adelante y es nuestro patrón en el que esperaríamos, ¿no? Si calculamos, como en el caso mencionado, que la edad madurativa en, en estas actividades de resolución de problemas está efectivamente en 3 años, esperaríamos que el nivel de lenguaje expresivo y receptivo, o sea, hablado y comprendido, también estuviera cerca de los 3 años. Esperaríamos que las habilidades de comunicación no verbal también estuvieran por ahí. Y esperaríamos que la autorregulación en general de la conducta también estuviera por ahí. ¿Sí? Lo mismo en todas las edades. Este es como el razonamiento general cuando se realiza una evaluación del día. Vamos a ver que en el próximo video, cuando implementamos un screening, cuando tomamos un test, a veces no nos da este nivel de discriminación, que después va a ser necesario para así poder hacer un diagnóstico. De todas maneras, lo que nos da sirve. Ahora lo vamos a ver en el próximo video.